gustaría hablar de un tema que tiene que ver más con el área del trabajo y decidí compartirlo porque desde que tengo experiencia en el ámbito laboral y más en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, escuché mucho esta frase de que hay que traer un equilibrio o hay que buscar un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral. Y en mi opinión, no existe un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y les voy a explicar por qué. No, como siempre les digo, no tienen que estar de acuerdo con mi perspectiva para nada. No tiene que tener sentido lo que yo digo. Estoy compartiendo simple y sencillamente la manera en que yo veo estos temas. En este ejemplo, esta idea de encontrar o crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y muchas veces cuando trabajo o cuando tengo sesiones con ejecutivos, eso es lo primero que quieren encontrar, ese equilibrio. Y a como empezamos las conversaciones, les empiezo a ayudar a reconocer de que el hecho de que quieren crear un equilibrio entre estas dos vidas es la razón por la cual se sienten tan fragmentados. Y a lo que me refiero es, en mi opinión, no hay un trabajo o una vida del trabajo y una vida personal. En mi opinión existe la vida y la vida puede estar dividida o normalmente a lo que yo invito a mis clientes es a dividir esa vida en diferentes áreas a las cuales quieren ponerle prioridad para poder diseñar, para poder vivir, para poder disfrutar y gozar de esta vida. Y es importante, en mi opinión, crear esas áreas y definirlas con claridad, porque las áreas que tú defines en tus años de adolescencia no son las mismas áreas que vas a definir a los 20, a los 30 o a los 40, 50, 60. Nuestra vida la dividimos en diferentes áreas dependiendo en qué es lo que queremos enfocar, qué es lo que queremos crear, qué es lo que queremos diseñar a nuestro alrededor. Esa es la primera parte. He trabajado con jóvenes de entre 17 y 24 años, donde los padres estaban patrocinando las sesiones de coaching. Los jóvenes de 17, 18, 19 años era siempre para ayudarles a identificar una meta o más claridad de qué es lo que querían o qué es lo que quieren hacer con sus vidas, en qué se quieren enfocar, etcétera. Entonces, para ayudarles a tomar esas decisiones, lo que empezábamos a hacer en nuestras primeras sesiones era definir esas áreas de la vida. Cuando yo recuerdo mi adolescencia, a los 16 años, el trabajo no era una de mis prioridades. Bueno, no a como se convirtió en mis 20 o 30. A los 16 años me enfoqué era la escuela, cuidar a mis hermanitos. Y me gustaba mucho cuidar a los niños, era yo muy buena para eso. Entonces, de vez en cuando me llegaban am, recomendaciones de personas que me pedían ayuda para cuidar a sus niños, para estar de niñera. Pero aún así esa no era mi prioridad. Mi prioridad no era el trabajo o una carrera, una profesión, era tal vez juntar dinero para unos zapatos nuevos o para un vestido nuevo o para alguna cosa nueva. Entonces a lo que voy es, cuando trabajo con profesionales adultos de 30 para arriba, nuestras primeras conversaciones se enfocan en adoptar esta idea de que no existe una vida
laboral y una vida personal, sino que existe una vida y tal vez le puedes llamar trabajo, le puedes llamar profesión, carrera. Tú decides cómo vas a definir esa área que en la cual tiene que ver tu trabajo, tus proyectos, tus relaciones con tus colegas, con tus clientes. Pero la razón por las cuales digo que es importante jugar con la idea de que esa área es parte de una vida es porque la razón por la cual yo veo las personas sufren estrés, preocupaciones, frustración, es porque tienen esa idea de que tienen que ser cierto tipo de persona en casa y una persona diferente en el trabajo. Y si ese es el juego que están jugando, obvio que se crea mucho estrés. En mi opinión, si tenemos unos valores nucleares claros, no hay razón por la cual tenemos que ser completamente diferentes en el trabajo como en la casa. Y sé que hay muchas personas que dicen, estoy en lo incorrecto, eso no puede funcionar porque no puedes ir a tu trabajo y hacer las mismas bromas que haces en tu casa o vestirte como en tu casa. Bueno, tal vez, no estoy diciendo que se vaya a un extremo. Estoy hablando de valores nucleares, estoy hablando de comportamientos, de mentalidad, especialmente en la innovación. Si en tu casa tienes un ambiente más relajado, donde hay una comunicación abierta, donde se respetan perspectivas, lo ideal sería que en tu trabajo traigas esa misma personalidad. Si en tu trabajo hay personas que no aprecian eso y que empiezan a hacerte burla y que empiezan a faltarte el respeto porque tienes unas ideas que para ellos son muy ridículas o lo que sea, el problema no es uno tratar de cambiar para poder estar con ese grupo, y más si eres el líder. La idea aquí es identificar en qué ambiente quieres trabajar. Si esas personas no aceptan, no respetan, no comparten esa perspectiva, ese ambiente, esos valores nucleares, lo más probable es que no es tu lugar. Y a veces queremos forzar cosas. Y cuando vemos que el forzarlas no funciona, entonces empezamos a compartirnos diferentes. Y lo que viene pasando es nos empezamos a sentir falsos, nos empezamos a sentir, am, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y empieza esa confusión de que no sabes cuándo tiene que parar X personalidad y cuándo tiene que entrar la otra personalidad. Por ejemplo, si empiezas a estresarte mucho en el trabajo, no te llevas bien con los colegas, sientes esa frustración. Y lo que viene pasando es que esa frustración, ese coraje, o lo escondes y lo ignoras, pero te viene causando dolor, te viene causando más estrés, o te desquitas con las personas que tienes a tu alrededor, en este caso a tu familia. Vas a tu casa y estás ya de mal humor, los hijos te piden ayuda en su tarea y no les quieres ayudar, tu pareja empieza a notar que eres indiferente o muy cortante, entonces empiezan esos problemas, ¿no? Y en mi opinión, empieza esa división más y más y más y más cuando una persona quiere ser de una manera en su casa y de otra manera en el trabajo. Igual con tus amigos. Si estás con tu pareja, porque las relaciones es otra área en sí de la vida. Y hasta si quieres puedes dividir esas relaciones en mini áreas. Porque obvio, a veces lo ideal sería de que tus valores nucleares sean los mismos en cualquier ámbito, en cualquier área de tu vida. Ya sea en una relación familiar, como una relación de pareja, como una relación con tus hijos, con tus amigos. Y es por eso que es importante tener esa claridad de esos valores nucleares. La mayoría de las veces les pregunto a las personas cuáles son sus valores nucleares y lo primero que me dicen es familia. La familia en sí no es un valor nuclear, en mi opinión. El por qué la familia es importante para ti, si hacemos esa pregunta mínimo 3 veces,
de 3 a 5 veces, vamos a llegar a la raíz del por qué la familia es importante para ti. Y esa respuesta, ese es tu valor nuclear. Y entonces lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Lo que yo noto que es más doloroso es tratar de pretender ser alguien diferente en el trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Y entre más divides, entre más tienes que pretender de ser algo diferente con cada una de estos grupos o de estas áreas en tu vida, obvio es más estresante. Y llegas hasta cierto punto donde ni tú mismo te puedes conocer, ni tú mismo sabes quién eres, dónde empiezas, dónde terminas, qué es lo que a ti en realidad te motiva, qué es lo que a ti en realidad te importa, qué es lo que a ti en realidad te mueve, te ayuda a disfrutar esta vida. En el ámbito de la innovación, es donde yo veo que las personas normalmente batallan cuando dicen quiero ser parte del departamento o del grupo de innovación, pero no se permiten ser creativos o vienen siendo parte de una familia o vienen siendo parte de un ambiente en el lugar donde la creatividad no se celebra. Entonces, en mi opinión, la innovación en sí es algo que, como yo lo explico, es como un idioma, como una lengua. Y lo hablamos o no lo hablamos. Y cuando decidimos activar esa innovación, esa creatividad dentro de nosotros, así es como vemos todo, así es como vemos el mundo, así es como vemos la vida. Y normalmente las personas con las cuales yo trabajo, que son innovadoras, así honestamente innovadoras, son el tipo de personas que a veces frustran a otras personas porque se enfocan más en la solución que en el problema. Y la mayoría de las personas que son más exitosas en cuanto a la innovación son el tipo de personas que son igual de enfocadas en una solución en casa, en una relación de amistad, así como en el trabajo, como en un proyecto. Esa es su manera de ver la vida, es su manera de experimentar la vida, es a través de la innovación, de la creatividad, de las soluciones, de ver todo como una oportunidad para co-crear algo nuevo, para mejorar algo. Y yo he notado que cuando trabajé con personas o con equipos donde había personas que son muy creativas, les gusta mucho bromear, les gusta mucho divertirse, si la pareja en casa es una pareja seria, es una pareja que en su definición como adultos no vamos a hacer esas ridiculeces de jugar, no vamos a hacer esas ridiculeces de bailar en una sesión, eso no es algo adulto, eso no es algo maduro. Esas personas innovadoras, creativas, cuando van a casa tienen que apagar esa innovación, tienen que esconder esa parte de sí mismos que les da vida, que les da alegría. Y es cuando quieren buscar la manera de encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, cuando no es posible, en mi opinión. Y lo digo por experiencia. He estado yo en relaciones donde la pareja con la que yo estaba se frustraba por mi optimismo, por mi manera de ver las cosas, por mi manera de querer ver todo como una oportunidad para mejorar algo, hasta cierto punto que cada vez que yo hablaba decía yo, ay, es que mira, podemos hacer esto. Ay, claro, ahí viene la señora solución. Entonces, por muy doloroso que fuese, tuve yo que tomar la decisión, o me quedo en esta relación donde yo sé que no va a haber equilibrio. Porque para mí un equilibrio es decir, bueno, los dos vamos a encontrar la manera de colaborar para crear un ambiente donde yo puedo ser yo, no en exceso, pero tampoco tengo que estar escondiendo o tener que apagar mi creatividad para caerle bien a mi pareja. No, lo que viene pasando es que normalmente una de las dos personas sacrifica algo
Y al hacer ese sacrificio, apaga algo, muere algo de sí mismo, muere algo de esa parte de su pasión, de su motivación. Y eso no trae equilibrio, en mi opinión. Entonces, para mí eso es un mito. Y en en el mundo donde se habla todo en inglés, donde conversamos en inglés, donde trabajamos en inglés, es algo que todo mundo quiere encontrar, el work-life balance. Las empresas empiezan a prometer, es muy importante que tengas ese equilibrio, pero a la vez no apoyan el equilibrio, porque dicen, queremos que tengas un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral, pero en el trabajo tienes que actuar así y así y así. Pero si esa no es tu manera de actuar, si esa no es tu esencia, ¿cómo vas a tener ese equilibrio? Entonces, hay veces que cuando trabajo con personas profesionales, la decisión a la que vamos yendo a través de las sesiones es encontrar una estrategia para hacer un cambio laboral, para buscar un espacio donde ellos puedan ser sí mismos, donde ellos puedan ser creativos, donde puedan ser innovadores, donde puedan disfrutar de sí mismos en una cultura y en un ambiente donde ellos caben naturalmente, sin tener que esforzar, sin tener que esconder, sin tener que pretender ser algo más o algo diferente. Entonces, para mí, y lo he dicho ya por décadas, esa idea de querer encontrar ese equilibrio es, no es posible. Yo no le veo. Si alguien más piensa que sí es posible, que hay maneras de hacerlo, estoy más que abierta para escuchar sus opiniones, sus comentarios. Y, y bueno, tal vez sí haya una manera. La única diferencia es que la vamos a describir diferente. Alguna persona va a decir, claro que sí existe ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Lo importante es este, comportarte, saber tu lugar, comportarte así en este espacio y comportarte diferente en el otro. No vas a traer el vestido que te pones para una fiesta, no va a ser el mismo que te pones para una reunión. Para mí eso no es un equilibrio entre la vida personal y laboral. Eso son áreas que en mi opinión la sociedad pone, reglas que tenemos que seguir. Un ejemplo, por muchos años, el tener tatuajes era algo poco profesional. Y no fue hasta, yo tengo varios tatuajes y el primero que me hice, me lo hice a los 18 años, después a los 20, a los 21 creo, o a los 23 y después a los 25, ya después a los 26, a los 27, ya empecé a poner más. Pero la mayoría de mis tatuajes estaban en lugares donde no se veían, en mis muslos o en mi espalda. En el 2014, no, 15. Decidí hacer mis primeros tatuajes donde se veían, en mis muñecas y atrás de mis orejas. Y no fue una decisión fácil porque en ese entonces reflexionaba yo, si me hago un tatuaje y voy a una reunión para trabajar con un cliente nuevo y lo ven, me van a juzgar, no van a querer trabajar conmigo. Pero luego me di cuenta que si esas personas me van a juzgar por tener un tatuaje, lo más probable es que yo no quiero trabajar con esas personas, no los quiero como mis clientes. Y ahí fue donde yo empecé a tener esa claridad para mí en mi vida, de que yo no quiero sacrificar parte de mi esencia, parte de quien yo quiero ser, de mi autenticidad, para mantener un equilibrio, porque ahí ya no hay equilibrio. Entonces, en ese caso, a lo que voy es, hay ciertas cosas, por ejemplo, obvio, no me voy a poner una minifalda para ir a una reunión, aunque en estos tiempos, honestamente, las personas se visten de una manera muy auténtica y nos estamos acostumbrando a que así es la vida y hay que respetarlo, ¿no?
Entonces, a lo que voy, hay tantos cambios que están pasando a diario en cada momento. Entonces, si hay tantos cambios, si estamos adaptándonos a tantas cosas, ¿por qué no adoptar la idea de que nuestra visión, nuestra meta, nuestro propósito es buscar un equilibrio en nuestra vida, pero no solamente en el trabajo y la vida personal, en todas las áreas de nuestra vida? Y para poder encontrar ese equilibrio es importante empezar con lo básico, con la esencia, con lo esencial. ¿Cuáles son las áreas que tú identificas como prioridad en tu vida? La mayoría de las veces es el trabajo, la carrera o profesión, propósito. Últimamente con los clientes que trabajo es espiritualidad o creencia, fe, salud mental, salud física, relaciones familiares, relaciones en pareja, estabilidad económica. Esas son las prioridades con las que estamos trabajando últimamente más y más. Y para mí eso tiene más sentido, porque así podemos ver de todas estas áreas cuál es nuestro nivel de satisfacción en estas áreas. Y si los niveles de satisfacción están muy bajas en unas y muy altas en otras, ahí podemos entonces ver dónde está ese, esas fallas, de dónde nos falta ese equilibrio, qué es lo que está más o menos y por qué. Y todo eso nos ayuda mucho a identificarlo y trabajarlo cuando tenemos otra vez la claridad de esos valores nucleares. Entonces, esa es la opinión de este tema de los valores nucleares, del mito de entre el equilibrio en la vida laboral y la vida personal, o el trabajo y la vida personal. En resumen, lo ideal es que tengas tanta claridad en ti mismo y tanto conocimiento y una conexión más clara contigo misma, donde tú puedes identificar exactamente qué es lo que para ti es importante, quién eres tú y sentirte tan cómodo en tu cuerpo, en tu ser, en tu espíritu, en tu mente, que tienes toda la libertad y puedes sentirte tú, ya sea en el trabajo, en tu casa, con tus amistades, con tus momentos de meditación o de silencio, en tu cuerpo. Ese es el objetivo. Y empezar a sentir ese equilibrio en tu vida, en ti mismo. Y olvidar esa idea de que tengo que ser así en este trabajo y tengo que ser así en la casa. Yo lo he visto, y más con los ejecutivos que he trabajado, que en su casa con sus hijos son o súper estrictos y tienen una relación muy complicada y los ofenden, los tratan mal, porque en el trabajo quieren aparentar que son unos líderes más creativos, más buena onda, y lo hacen de esa manera porque en su cabeza, en su mente, no pueden ser estrictos con el equipo porque entonces los van a tachar como malos. Y esas frustraciones, esos deseos de controlar algo, se los llevan a la casa y es donde los hijos o la pareja son los que pagan esa frustración, esa desesperación. O al contrario, en su casa son súper amables, divertidos, innovadores, creativos, tienen conversaciones muy abiertas con sus hijos, con sus parejas, con su familia, pero en la casa, o digo, en el trabajo, los jefes son muy estrictos, los jefes critican todo, los jefes los están siempre amenazando de que aquí todo va a ser serio, si no vamos a despedir a las personas. Y entonces el empleado empieza a actuar diferente en el trabajo y sufre porque no es
no es su esencia, no es su autenticidad la que está presente. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy en cuanto a este tema. Y en los siguientes episodios voy a hacer una serie donde voy a hablar de diferentes áreas o diferentes temas en cuanto al ámbito laboral, ya que tanto queremos enfocarnos o encontrar ese equilibrio. Tal vez no encontremos el equilibrio, como les digo, en la vida personal y en la vida laboral, pero lo que podemos hacer es empezar a explorar cuáles áreas humanas o cuáles am, comportamientos o aspectos o factores humanos son los que impactan nuestra vida laboral, que también impactan todas las áreas de nuestra vida. Pero vamos a jugar un poquito con el trabajo, vamos a jugar con esa área, con ese espacio. En este caso empezamos con esa, ese mito de crear un equilibrio entre estos dos mundos, cuando en realidad existe un mundo y diferentes países, estados en él. Y en el siguiente episodio podemos hablar un poquito más acerca de, no sé qué, a ver qué sale. Pero va a ser enfocado en el trabajo en, y cómo ciertas cosas que pensamos que nada más afectan el trabajo impactan otras áreas en nuestra vida. Les deseo un bonito resto de sus días, de su momento, de su vida, de su existencia y hasta la próxima.